económicas mucho más importantes para Estados Unidos y para Israel de lo que inicialmente tenían previsto. El petróleo podría mantenerse alto durante mucho tiempo y la inflación podría volver a repuntar. Eso haría que los bancos centrales tuviesen mucho más difícil bajar los tipos de interés y los mercados financieros probablemente entrarían en una fase prolongada de volatilidad. Las bolsas no suelen reaccionar realmente bien a las guerras largas, sino todo lo contrario. No tanto por el conflicto en sí, sino por la incertidumbre permanente que genera. Los inversores ya sabemos que odiamos la incertidumbre y una guerra larga genera exactamente eso. Incertidumbre sobre el coste energético, sobre las cadenas de suministro, sobre la política monetaria, y este escenario en concreto hace que aparezca un ganador indirecto muy claro: Rusia. Un petróleo más caro supone más ingresos para Moscú y eso significa más capacidad para financiar su guerra en Ucrania. En otras palabras, un conflicto largo en Oriente Próximo podría terminar ayudando indirectamente a uno de los principales rivales estratégicos de Occidente, lo cual no deja de ser una auténtica paradoja. El tercer escenario sería una escalada regional. En este caso hablamos de un conflicto que deja de ser una guerra relativamente contenida entre Irán, Israel y Estados Unidos y empieza a implicar directamente a más países de Oriente Próximo. Este escenario podría producirse de varias maneras. En primer lugar, que los ataques iraníes causaran daños graves en infraestructuras estratégicas de países aliados de Estados Unidos, o si las bases militares estadounidenses repartidas por la región empezaran a sufrir ataques más intensos. Estados Unidos tiene instalaciones militares en Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania. Si esas bases empiezan a ser atacadas de forma sistemática, Washington tendrá que decidir entre responder con más fuerza militar o aceptar un deterioro importante de su credibilidad estratégica. Pero hay otro riesgo que se comenta muy poco y que podría tener consecuencias enormes para toda la región: las plantas desalinizadoras. Muchos países de Oriente Próximo dependen casi completamente de la desalinización del agua del mar para abastecer a su población. Para que os hagáis una idea, entre el 70 y el 90% del agua potable que se consume procede directamente de estas instalaciones. Esto significa que no estamos hablando simplemente de infraestructuras industriales. Estamos hablando del suministro de agua potable para millones de personas. Arabia Saudí, por ejemplo, es el mayor productor mundial de agua desalinizada. Se estima que produce más del 20% de toda el agua desalinizada del planeta y muchas de sus plantas tienen una capacidad gigantesca. Algunas producen más de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Esto significa que una sola instalación puede abastecer a ciudades enteras. El problema es que estas infraestructuras, a diferencia de las bases militares o de muchas instalaciones petroleras, no suelen estar especialmente protegidas desde un punto de vista militar. Son instalaciones grandes, son muy visibles, están situadas siempre en la costa y relativamente vulnerables frente a ataques con drones o misiles. Si en una escalada del conflicto estas plantas se convirtieran en objetivos militares, el impacto podría ser enorme, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y humanitario, porque interrumpir el suministro de agua potable en países con climas extremadamente áridos puede generar una situación de emergencia muy rápidamente. Ciudades enteras dependen de esas plantas para su abastecimiento diario. Hablamos de industria, de agricultura, de consumo doméstico, de todo. Por eso, algunos analistas consideran que las desalinizadoras son uno de los puntos más vulnerables de la región, y un ataque coordinado contra varias de estas instalaciones podría provocar una crisis humanitaria y política mucho más grave incluso que la destrucción de infraestructuras petroleras. Y eso elevaría inmediatamente la presión internacional para intervenir en el conflicto. Desde el punto de vista económico, además, un escenario de escalada regional tendría implicaciones muy claras. El petróleo podría experimentar subidas mucho más violentas de las que hemos experimentado hasta ahora. Las rutas marítimas podrían verse seriamente afectadas durante más tiempo. Y el sistema energético mundial entraría en una fase de estrés mucho mayor. Las consecuencias serían bastante previsibles. Mucha más inflación de la que tenemos ahora, tipos de interés elevados durante más tiempo, mayor riesgo de recesión global y una volatilidad extrema en los mercados financieros.
Las bolsas suelen reaccionar muy mal cuando el mercado empieza a temer una guerra regional amplia, porque en ese momento el riesgo deja de ser solo económico y pasa a ser geopolítico y sistémico. Y cuando los inversores perciben este tipo de riesgo, la reacción suele ser inmediata, porque si el petróleo es la sangre de la economía mundial, para Oriente Próximo el agua es la sangre de la supervivencia. Y si ese escenario de escalada regional llegara a producirse, las consecuencias podrían ser extremadamente graves, porque en ese momento el conflicto dejaría de ser un problema limitado a unos pocos países y pasaría a convertirse en una crisis de seguridad internacional mucho más amplia, con impacto directo en el suministro energético, en los mercados financieros y en la estabilidad de toda la región. Pero precisamente por eso existe otro escenario posible, uno que históricamente ha terminado apareciendo muchas veces en Oriente Próximo, porque cuando el riesgo de escalada empieza a ser demasiado alto, es cuando el coste económico parece que se va a disparar. Los mercados financieros empiezan a reaccionar con un pesimismo extremo. Entonces suele aparecer una dinámica muy característica en esta región, la negociación. Y no se habla de necesariamente una paz definitiva, sino de algún tipo de acuerdo que permita frenar la escalada antes de que el conflicto se descontrole por completo. Y eso nos lleva al cuarto escenario, uno que probablemente es mucho más probable que los que hemos estado mencionando anteriormente, la salida negociada. Es decir, un alto el fuego. Un acuerdo indirecto que permita reducir la tensión sin que ninguna de las partes tenga que reconocer abiertamente una derrota. En este tipo de escenarios, de hecho, encaja muy bien lo que ha pasado otras veces en Oriente Próximo. Muchas guerras de la región no han terminado con una victoria clara de ninguno de los lados. Terminan con una negociación en la que cada uno de los actores intenta construir su propio relato político. En este caso, Estados Unidos diría: hemos degradado seriamente la capacidad militar iraní y ya no va a poder representar un riesgo nuclear. Israel diría: hemos reducido una amenaza estratégica que llevaba años creciendo y que ha debilitado a los grupos terroristas que financian los ayatolás. Irán diría: el resultado de esta guerra es una victoria de resistencia. Hemos defendido nuestra nación y hemos sobrevivido a la presión militar de Estados Unidos y de Israel conjunta sin que su régimen haya sido derribado. Todos podrían vender este resultado como un éxito ante sus respectivas opiniones públicas. Este tipo de finales imperfectos no son nada raros en la historia en la región. En muchas ocasiones los conflictos terminan no porque alguien haya ganado claramente, sino porque todos los actores concluyen que seguir escalando tiene más costes que beneficios. Si ese escenario se produce relativamente pronto, el impacto económico global va a ser muy limitado. El precio del petróleo va a retroceder a niveles similares a los que tenía antes de comenzar la guerra, los mercados financieros recuperarían la confianza y volverían a máximos históricos, y los bancos centrales tendrían más margen para continuar con el proceso de normalización monetaria que muchos inversores esperaban antes de que estallara esta crisis. De hecho, hay un elemento interesante que conviene observar. Si miramos cómo están reaccionando los mercados financieros en este mismo momento, vemos algo bastante revelador. Ni las bolsas han sufrido caídas especialmente profundas, ni el mercado de bonos se ha entrado en una dinámica de pánico, y todo esto sugiere que, al menos por ahora, una parte importante de los inversores está descontando precisamente un escenario parecido a este cuarto escenario que acabo de contar. Un conflicto relativamente contenido en el tiempo, sin una escalada regional descontrolada y con algún tipo de salida negociada antes de que el impacto económico global se vuelva demasiado grave. En otras palabras, los mercados parecen estar apostando por que esta guerra no se prolongará demasiado. Pero eso también significa algo importante, que si ese escenario no es el que se cumple, si el conflicto se alarga, si el petróleo sigue subiendo o si aparecen nuevos frentes en la región, entonces la reacción de los mercados podría ser mucho más brusca, porque en ese caso habría que reajustar rápidamente todas esas expectativas. Y aun en el caso de que se produzca una negociación relativamente rápida, hay algo que esta crisis ya ha dejado muy claro: la enorme vulnerabilidad del sistema energético global, porque esta guerra
ha recordado algo que muchas veces olvidamos. Una parte muy importante de la energía que mueve el planeta depende de unos pocos puntos geográficos extremadamente sensibles, y uno de los más importantes de todos es precisamente el estrecho de Hormuz, sobre el cual estamos hablando ahora. Y ahora toca hablar de qué parte del mundo está más expuesta a este problema desde un punto de vista de impacto económico. Hablamos de Asia. Es la región que tiene mayor exposición al conflicto